Continuamos entonces. Isabel, ¿te has podido incorporar ya? Venga, vamos a continuar con la ley 40, que es la otra ley que derogó explícitamente también la ley 3092 y que habla del régimen jurídico del sector público. Mirad, en esta ley también os ha hablado María, que os iba a comentar a vosotros aspectos como la delegación de competencias, la vocación, la encomienda de gestión, que son aspectos que nos encontramos muchas veces en los centros educativos que firman por delegación, por ausencia y cosas parecidas. Vamos a empezar. Bien, la ley 40, como hemos dicho, sustituye a la ley 3092, que a su vez sustituyó a la del 57 del régimen jurídico y a la del procedimiento administrativo del 58. Entonces, responde a la regulación del funcionamiento interno de cada administración, de las relaciones entre ellas. Por una parte, legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo. Cuando hablamos de régimen jurídico, estamos hablando de las leyes que son de aplicación a la administración, aplicable a todas las administraciones públicas. Y por otro, que no lo vamos a tratar, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado. Bien, pasamos a ver el objeto. La presente ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios, este es importante, del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y de la potestad sancionadora, así como su organización y funcionamiento interno de la Administración General del Estado y su sector público e institucional. Principios generales. Actúan de acuerdo las administraciones públicas con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. El ámbito subjetivo es igual a la diapositiva de la Ley 39, que es la diapositiva en la que decía en qué ámbito se aplica, con lo que se mira esa diapositiva y ya está. Es la que tenemos a continuación. Se aplica al sector público, esta diapositiva la hemos visto para la Ley 39, la Ley 40 se aplica exactamente al sector público y al sector público institucional. Bien, principios generales. Las administraciones deben respetar en su actuación el servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Me salto los demás porque estoy diciendo los más relevantes. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Este es absolutamente importante. Muchas veces estamos, por ejemplo, haciendo el análisis de si un centro educativo que ha visto mermada en su matrícula tiene 2 profesores para un grupo de 3 años con 20 alumnos, porque inicialmente tenía 2 grupos, se le han ido, en los inicios de curso, se le han ido 3 alumnos y se ha quedado con 20. Y el director no dice nada y se queda con los 2 profesores para 20 alumnos. ¿Está siendo eficiente en la asignación y utilización de los recursos públicos? Hombre, no. Está teniendo 2 profesores para un solo grupo. Es muy loable que haya 2 profesores en un solo grupo, pero en este momento la norma dice que la ratio en 3 años es de 20 alumnos por grupo. Entonces, entendemos, ¿no? Eso sería la eficiencia en la asignación de recursos. Y, por tanto, principios de intervención de las administraciones públicas para el desarrollo de una actividad. Deben aplicar siempre el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva. Acordaos que este principio lo hemos visto cuando hemos dicho que el ayuntamiento decidía, por ejemplo, regular el tráfico del centro de su municipio
específicamente, pero aplicando el principio de proporcionalidad y eligiendo la medida menos restrictiva. Vamos a hablar de los órganos administrativos. Esto es importante. Los órganos administrativos solo pueden ser de dos tipos. Vamos a empezar primero, ¿qué tiene la consideración de órgano administrativo? Tiene la consideración de órgano administrativo la unidad administrativa a la que se atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. El Servicio de Inspección Educativa es un órgano administrativo. Cuando visa una propuesta de títulos, tiene efectos jurídicos frente a terceros. En muchas ocasiones se le hacen realizar informes preceptivos. La creación de cualquier órgano tiene que cumplir al menos los requisitos de determinar su integración en la administración pública y su dependencia jerárquica. Nosotros tenemos doble dependencia, jerárquica, funcional. Tenemos jerárquica y funcional del director de área de la Subdirección General de Inspección Educativa. Delimitación de sus funciones y competencias, las tenemos delimitadas, por supuesto, en el decreto y en la orden. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento, pues los establecidos para la plantilla. Y luego, importante, ¿cómo nos regimos? Instrucciones y órdenes de servicio. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Nosotros no trabajamos, evidentemente el inspector puede trabajar por iniciativa propia, pero normalmente trabajamos porque recibimos instrucción y orden de servicio. El incumplimiento de las instrucciones puede conllevar responsabilidad disciplinaria. Y los órganos consultivos, que también forman parte de la administración, no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica y son órganos que están dotados específicamente de autonomía orgánica y funcional, y dentro de este tipo de órganos tenemos, por ejemplo, el Consejo Escolar del Estado y los consejos escolares de las comunidades autónomas. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si un órgano administrativo no sigue una instrucción u orden de servicio. Pone el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos. Es decir, un órgano no sigue una instrucción y el acto no es inválido automáticamente. El acto puede seguir siendo válido, pero el funcionario responsable que incumple una instrucción puede ser sancionado disciplinariamente. Vamos a hablar de la competencia. Antes hemos dicho, por ejemplo, que las resoluciones de los actos administrativos que se dictasen por persona incompetente eran nulas de pleno derecho. Vamos. La competencia es irrenunciable. Es decir, si un director es competente para, por ejemplo, vamos a seguir poniendo el ejemplo de todo el rato, para firmar una resolución de expulsión de un alumno, no puede renunciar a esa competencia. Es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. Ahora bien, se pueden delegar las competencias. Los órganos de las diferentes administraciones pueden delegar el ejercicio de las competencias y esa delegación de su competencia y su revocación deben publicarse en el boletín oficial, o en el del Estado, si es del Estado, o en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación, muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos delegación de competencias por la resolución del 27 de noviembre del 23 en los directores de área y los directores de los centros docentes. Por ejemplo, los directores de los centros docentes tienen delegada la competencia para la imposición de faltas leves a su personal, sanciones por faltas leves, y tienen delegada la competencia porque la competencia originalmente es de recursos humanos, del director general de recursos humanos.
Y también los órganos superiores pueden abocar para sí, es decir, yo te he delegado la competencia, la puedo recuperar. O también tienes una competencia, pero como soy un órgano superior, aunque no la haya tenido nunca, también la puedo abocar para mí. Un ejemplo de abocación lo tenemos en esta resolución que se publicó hace poco para la firma de unos convenios sobre abocación de competencias. Si pincháis, está vinculado y lo podéis ver esos ejemplos. Vamos a hablar ahora de la encomienda de gestión, de la delegación de firma y de la suplencia. Bien, por ejemplo, hay actividades que algunos órganos las consideran de carácter material o técnico y consideran que son competencia, no consideran realmente, son competencia de otros órganos administrativos. Pues la realización de esas actividades puede ser encomendada a estos otros órganos, sin que eso suponga la cesión de la competencia. Por ejemplo, un ejemplo de encomienda de gestión. Pongamos que la Dirección General de Recursos Humanos encomienda a la Dirección General de Función Pública la gestión de actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales para el personal docente y no docente dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Esa encomienda de gestión se utiliza para apoyar funciones técnicas que son especializadas y que el órgano encomendante no tiene personal específico que pueda realizar. El instrumento de formalización de una encomienda de gestión debe ser también, para su eficacia, publicado en el boletín oficial. Vamos a la delegación de firma. Esto nos atañe bastante en los centros. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades que de ellos dependan. La delegación de firma no altera la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. Es decir, vamos a poner un ejemplo de delegación de firma por atribución. A ver, ¿quién tiene atribuida la competencia? Por ejemplo, hemos puesto aquí una convocatoria. La convocatoria de la CCP es una competencia del director, pero él puede delegar la firma de la convocatoria. El director y la convocatoria la puede hacer el secretario y consta por orden del director. El director ostenta la competencia por atribución para convocar a la CCP según la normativa, no, según el ROC. El secretario es un órgano dependiente jerárquicamente del director. No es el secretario que decide convocar a la CCP, sino que actúa por orden del presidente y firma en su nombre. Eso es un ejemplo de delegación de firma por atribución. Pero hay toda una serie de competencias que no se pueden delegar. Os las he puesto en esta flecha. No se pueden delegar la firma en actos que impliquen responsabilidad personal del director, afecten derechos fundamentales, tengan carácter sancionador grave o supongan decisiones estratégicas del centro. Es decir, no se puede delegar todo, aunque se tenga la competencia. Pasamos a continuación a los órganos colegiados. Los órganos colegiados, este artículo de órganos colegiados es muy importante. Como una administración pública es una persona jurídica, sus órganos necesariamente remiten a personas físicas. Y solo hay dos tipos de órganos: órganos unipersonales y órganos colegiados. De estos últimos, los órganos colegiados, la ley concibe dos tipos. Los que están compuestos únicamente por funcionarios, por ejemplo, el claustro de profesores, y aquellos otros donde participan organizaciones representativas de intereses sociales. En este caso podríamos considerar el consejo escolar. También los hay aquellos que están, de estos últimos también los hay, los que están todos funcionarios pero formados por varias administraciones. A estos últimos, tanto cuando tengan representantes de intereses sociales como cuando estén formados por diferentes administraciones, la ley les permite que puedan establecer o completar su propio régimen de funcionamiento. Eso significa que el consejo escolar del instituto puede completar su regulación, pero no puede hacerlo el claustro. Por ejemplo, la ley fija el cometido del presidente, del secretario, el régimen de convocatorias, la existencia y cómo se realiza el acta.
y los derechos y los deberes de los miembros. La ley fija unos mínimos, que en el caso de aquellos órganos que puedan completar su régimen de funcionamiento, pueden modificar respetando siempre esos mínimos. Vamos a verlo un poco con detalle. Por ejemplo, he puesto aquí un esquemita, órganos de la administración, órganos unipersonales y órganos colegiados. Los colegiados, compuestos exclusivamente por funcionarios, que pueden completar su régimen de funcionamiento solo si están formados por varias administraciones, y aquellos en que participan también intereses sociales que la ley les permite establecer o completar su régimen de funcionamiento. Y aquí os comento que, por ejemplo, el Consejo Escolar de UNIES puede completar su regulación organizativa, pero no puede hacerlo el claustro de profesores. Bien, dentro del régimen, hemos dicho lo que acabamos de comentar, el artículo 16 se dedica al secretario. Los órganos colegiados tendrán un secretario, que podrá ser un miembro del propio órgano o personal al servicio de la administración pública. ¿Qué corresponde al secretario? Certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y acuerdos son respetadas. Convocatorias y sesiones. Aquí tenemos el régimen de convocatorias, que pueden ser presencial a distancia, la asistencia. En este artículo se pone, digamos, los requisitos con carácter general. Pero luego, si nosotros tenemos que hablar del consejo escolar de un centro educativo, como tenemos una regulación específica, nosotros vamos a acudir a la regulación específica. Porque daos cuenta que aquí pone, a ver, la asistencia, régimen de convocatorias, más adelante lo pone. Más adelante pone que con 48 horas, pero las 48 horas, si nosotros vamos al ROC, decimos que con carácter general un consejo escolar deberá ser convocado al menos con una semana de antelación. ¿Qué prevalece, las 48 horas de la ley 40 o prevalece el reglamento orgánico del centro? Pues prevalece, como hay una norma específica para los centros educativos, el reglamento orgánico. Bien. Las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano, haciendo constar el orden del día, no podrá ser objeto. Esto sí que no está. Esto sí que, fijaos que aquello que no está en la regulación específica debe regirse por la regulación general. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día. Y con los acuerdos serán adoptados por la mayoría de votos. Y cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que en su caso pueda derivarse de los acuerdos. Si nosotros vamos al artículo 19, lo primero que vemos es que nos interesan algunos aspectos relativos a las funciones del presidente y a los miembros del órgano, pero lo primero que vemos es que la disposición adicional 21 dice que las normas sobre órganos colegiados contenidas en la ley no serán de aplicación a los órganos colegiados de gobierno de las comunidades autónomas, y también pone en la disposición final 14ª, título competencial, que no tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General del Estado. Lo previsto, ¿sí? He oído como un ruido ahí. Lo previsto en la subsección segunda referida a órganos colegiados de la Administración General del Estado. ¿Qué pasa? ¿Podemos aplicarlo? Pues en principio no sería de aplicación. ¿Pero qué sucede? Que no pone en ningún lugar, es decir, nosotros no tenemos escrito en nuestra regulación específica que el presidente dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados del 15.2. Bueno, en los que el voto será dirimente, que es nuestro caso, si lo establecen sus propias normas. Los miembros del órgano colegiado deberán recibir con una antelación mínima de 2 días la convocatoria. Esto no es de aplicación, porque en nuestro caso es una semana. Pero ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, esto no está en la norma. Así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. Y en el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen, o el sentido de su voto favorable, tampoco está.
Por tanto, nosotros tenemos que pensar aquí que estamos hablando de la supletoriedad de la que habla el artículo 149.3 de la Constitución española. Es decir, cuando no tenemos regulación específica en las comunidades autónomas, la normativa del Estado será supletoria del derecho de las comunidades autónomas. Entonces, aquí nosotros podríamos utilizar aquellos aspectos que no están regulados en nuestra regulación específica. Abstención y recusación. Vamos rápido. Mirad. La abstención y recusación son dos figuras que están en el artículo 24, en el artículo, 23 y 24 de la Ley 40 de 2015 y tratan de asegurar la objetividad. Cuidado, la objetividad. El término imparcialidad se suele utilizar para los jueces del funcionario. Por la abstención, es decir, el funcionario que se abstiene propone no participar en un expediente en cuyo resultado puede tener interés. Ahora veremos los motivos de abstención, que son fundamentales. No hacerlo supone incurrir en responsabilidad disciplinaria. De no hacerlo, el particular puede recusar. En este último caso se provoca un incidente que paraliza la tramitación del expediente hasta que se resuelva, porque la recusación la resuelve normalmente el órgano superior. Motivos de abstención. ¿Por qué me tengo yo que abstener? Por ejemplo, imaginaos que un funcionario tiene que decidir sobre la autorización de la concesión de una subvención a un centro privado. Y resulta que ese funcionario, además, tiene participación en ese centro privado. Por ejemplo, pongamos que no tiene participación, pongamos que es el marido de la propietaria. Pues hemos de entender que no sería ese funcionario el que pudiera tramitar ese expediente. ¿Por qué? Pues porque el ser marido de la propietaria es uno de los motivos de abstención o recusación. Son motivos de abstención los siguientes: tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir la de aquel, ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado, tener vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. Esta situación muchas veces se nos plantea, por ejemplo, porque un inspector, pues de repente, nos ha ocurrido este año, precisamente. Un inspector tiene un bloque de centros y de repente, al cabo de 2 meses de haber cogido el bloque de centros, su hermano es llamado de interino a uno de los centros de los que él es el inspector. Entonces, claro, ¿cuál es la situación? ¿Debe abstenerse? ¿Debe retirarse ese centro del inspector? Bueno, de lo que se trata en este caso es, si tuviera que intervenir en algún asunto en el que estuviera vinculado su hermano, efectivamente debería abstenerse, porque se hallaría dentro del parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. También tener amistad íntima o enemistad manifiesta. Esto es difícil de ver, pero así lo dice la ley. Haber intervenido como perito o como testigo. Haber intervenido como perito, bueno, esto es lo que hace que si uno hace una información reservada, por ejemplo, luego no puede instruir el expediente. Tener relación de servicio o haberle prestado en los 2 últimos años servicios profesionales. Esto lo veremos en, por ejemplo, el hecho de estar aquí dando clase de oposición hace inviable que yo pudiera ser miembro del Tribunal de la Oposición, porque es haber prestado servicios profesionales. Luego ya la norma específica que convoca la oposición lo dice de otro modo más concreto y establece más años. La no abstención en los casos en que concurra alguna de estas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.
En el caso de que, pasando esto, el funcionario no se abstenga, se puede promover recusación por parte de los interesados. ¿Alguna vez algún padre ha recusado al instructor de un expediente en el centro educativo porque dice que tiene animadversión contra el alumno y que no lo va a hacer bien, por ejemplo? Y ahora vamos a hablar de los principios de la potestad sancionadora. Hemos dicho que la administración puede imponer la ejecución de las resoluciones porque, digamos, porque puede hacerlo coercitivamente. Entonces, pero debe sujetarse a unos principios, sobre todo cuando ejerce la potestad sancionadora, porque hay muchos procedimientos y no todos son sancionadores. Los hay de autorización, los hay de concesión, pero cuando ejerce la potestad sancionadora, cuando sanciona, debe respetar unos principios. Estos principios nos los tenemos que saber. Son los siguientes. La potestad, la administración, como os he dicho, es una persona jurídica, claro, creada por el Estado, que asume su patrimonio y que permite ser el centro de imputación de las obligaciones de la comunidad respecto a cada uno de los ciudadanos y de estos frente al Estado. Se atribuye al Estado la facultad de ordenar la convivencia y, por tanto, puede hacerlo obligando. Al Estado, bueno, esto es como los canonistas del derecho atribuían al Estado el ius puniendi, o el derecho a castigar al que no cumplía con las leyes. Este ius puniendi se materializa en el derecho penal que castigaba o que castiga a quien hace res mala quia mala o mala en se, es decir, a quien comete un hecho malo, que es en sí mismo malo, pero también el Estado se le atribuye ese ius puniendi, es decir, el derecho a castigar, cuando alguien hace algo, no porque sea malo en sí mismo, sino porque está prohibido. Es decir, al que hace res mala quia prohibita. Es decir, la administración, dentro del ámbito sancionador, sanciona porque se incumplen las normas o porque se incumplen las leyes, no porque alguien cometa un delito. Eso es el derecho penal. Entonces, el castigo por realizar res mala quia prohibita se denomina derecho administrativo sancionador. Hay que distinguir, aunque al final la propia ley dice que estos mismos principios se aplican al derecho disciplinario, no es lo mismo el derecho sancionador, que es el que la administración castiga, pongamos, al señor que se salta un semáforo, porque hemos dicho que está prohibido saltarse un semáforo en rojo, y le ponen una multa, es una sanción, se sanciona a alguien que no ha cumplido la ley, que el derecho disciplinario, que es el derecho que sanciona a los empleados públicos, a los empleados que tiene la administración y que parte del derecho que tiene la administración de autoorganizarse y sancionar las faltas del personal a su servicio. Bien, los principios quedan establecidos en la ley, en los artículos 25 a 31 y son, primero, principio de legalidad. La potestad sancionadora solo se puede ejercer cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley. Por tanto, la potestad sancionadora de la Administración se dice que requiere lex previa scripta et certa, es decir, que haya una ley primero, que esté plasmada por escrito y publicada y que sea inequívoca, certa. Bien, las disposiciones de este capítulo, como os he dicho, serán extensivas al ejercicio por las administraciones públicas de la potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, que, aunque tiene los mismos principios, es distinta de la potestad sancionadora, que es la de sancionar que te saltas el semáforo. Bien, y retroactividad. Las disposiciones sancionadoras solo producirán, no son irretroactivas, pero pueden producir efecto retroactivo cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor. Y pueden ser tanto en la tipificación de la infracción como en la sanción y en los plazos de prescripción.
Seguimos, ahora viene el principio de tipicidad. Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales. Es decir, la tipicidad significa que el hecho que consideramos que se ha saltado una norma debe estar tipificado. Y debe estar tipificado en una norma. Los actos de incorrección con los compañeros. Bien, eso es la tipificación. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor un alumno se ha levantado ante otro y le ha dicho, le ha soltado cualquier insulto. Tú eres un estúpido. Pues tú eres un estúpido es el hecho y los actos de incorrección con los compañeros, por ejemplo, ¿no? Sería la tipificación. Por tanto, se sujetan al principio de tipicidad. Y las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves. Y no se pueden aplicar por analogía. Solo el principio de responsabilidad es muy interesante porque la norma dice claramente que dentro, como principio de la potestad sancionadora, solo se puede sancionar a aquellas personas físicas o jurídicas que resulten responsables. A título de dolo o culpa, ¿qué es dolo? Actuar con conocimiento y voluntad de causar un daño, es decir, con intención. Por ejemplo, un funcionario que manipula datos para beneficiar a alguien. Y la culpa, muchas veces se dice culpa o negligencia, es decir, es no actuar de modo diligente de manera que por imprudencia o por descuido se produce un daño. Puede ser igualmente leve, grave o muy grave, pero pues un profesor que se va con los alumnos de excursión y no los supervisa y los alumnos tienen un accidente porque no estaban atendidos por el profesor. Pues hombre, no ha actuado con intención de que los alumnos hicieran daño, pero ha sido negligente en su actuación. Por tanto, a él también se le aplicaría ese principio de responsabilidad. Pero en base al principio de responsabilidad, eso que es tan frecuente en los centros, que lo habéis visto o lo habréis, si no lo habéis visto, lo habéis oído, alguien ha roto algo en la clase. Hasta que no salga el que lo ha roto, aquí castigados todos. Claro, lo de castigar a todos, pues evidentemente todos no lo han roto. Es decir, solo se puede responsabilizar y solo se puede sancionar al responsable de haber realizado un hecho contrario a la norma correspondiente. El principio de proporcionalidad, que deben ser de naturaleza proporcionada a las sanciones y que no pueden implicar jamás privación de libertad, eso está bien que esté establecido, y que la graduación de la sanción, pues intencionalidad, continuidad, es decir, reiteración, naturaleza del perjuicio, reincidencia, en fin, hay algunos elementos que contribuyen a graduar la sanción. Y luego el artículo 30 habla de la prescripción de las faltas. Las graves prescriben a los 3 años, perdón, las muy graves, las graves a los 2, las leves a los 6 y las sanciones impuestas por esas faltas a las graves a los 2, las leves al año y las muy graves también a los 3 años. Vamos a, por último, de los principios de la potestad sancionadora, hay un principio muy interesante que es el de concurrencia de sanciones, que podemos identificar, aunque no, con el principio non bis in idem. Es decir, no 2 veces por lo mismo. No se puede sancionar 2 veces por aquellas infracciones que tengan el mismo sujeto, el mismo hecho y el mismo fundamento. Por ejemplo, una persona conduce y le paran. Conduce y provoca un accidente. Cuando le van a hacer la prueba de la alcoholemia, ve que estaba bajo los efectos del alcohol. Bien. Aquí se le puede sancionar por varias cuestiones. Se le puede sancionar con una sanción administrativa porque había superado el límite de alcoholemia, pero por la vía penal se ha provocado un accidente, también se le puede sancionar. Porque los bienes jurídicos son distintos. Por un lado,
estaríamos hablando de la seguridad vial y por otro lado hablaríamos de un delito penal del daño causado. Sin embargo, si solo se le para, no ha causado ningún daño, si solo se le para y se le hace la prueba de alcoholemia y dice, bueno, se le sanciona porque supera la tasa de alcoholemia y porque ha infringido la ordenanza municipal número 35. Mira, no, es que es lo mismo. Este señor era él y tiene la tasa de alcoholemia por encima de lo exigido. No se le puede aplicar dos tipos diferentes porque son el mismo. En el ámbito educativo, nosotros tenemos muchas veces que vamos a sancionar a un alumno que ha cometido una falta leve, pero nos parece que a lo mejor que se quede sin recreo es poco. Y se decide que se quede sin recreo y que no asista a la próxima salida extraescolar. Evidentemente, estás sancionándole 2 veces por la misma falta cometida. Eso no puede ser porque se atenta contra el principio non bis in idem, que en realidad, de alguna manera, es igual que la concurrencia de sanciones, pero tiene un matiz. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. Nos queda solo hablar de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y del funcionamiento del sector electrónico. Por responsabilidad de las administraciones públicas nos referimos a la obligación que tiene la administración de indemnizar al perjudicado por los daños que pueda causar la actuación administrativa. Lo más importante es cómo se define en los principios de responsabilidad. Y es decir, que siempre que un perjudicado lo sea, tenga una lesión y esa lesión, ese perjuicio, sea consecuencia, dice, del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor, evidentemente. En casos de fuerza mayor se entiende que no. Solo es indemnizable cuando el daño es cuantificable. Y siempre lesiones producidas provenientes de daños que el interesado no tenga el deber jurídico de soportar. El término deber jurídico de soportar es lo que os he comentado antes de la canasta. Tú estás en el patio y resulta que hay un socavón enorme y te caes, pues evidentemente tú no tienes que estar en un patio con socavones que acabas partiendo el tobillo. Evidentemente ahí hay una responsabilidad de la administración, pero si estando en el patio de repente te pegan un balonazo porque estás jugando, pues a lo mejor te han roto las gafas y le puedes decir al que te ha dado el balonazo que tu padre te las pague, pero es una, digamos que es un hecho fortuito que no es responsabilidad de la administración. ¿De acuerdo? Bien. Evidentemente, a ver, aquí, que lo veáis bien. Evidentemente, ¿quién es responsable? ¿Solo es responsable la administración? ¿Los funcionarios nunca tienen nada que ver en la responsabilidad que pueda derivarse de la actuación de la administración? Sí, a veces sí tienen que ver. ¿Por qué? Porque la administración correspondiente, dice el punto 2, estamos aquí, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad que hubieran incurrido por dolo o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. La realidad es que los funcionarios, salvo que haya habido una negligencia enorme, es decir, si no ha habido dolo o culpa o negligencia graves, no van a responder con su propio patrimonio por los daños que han causado la administración. Normalmente no. Pero esto venía del Código Civil, que sigue diciendo, el Código Civil es de 1889, el artículo 1902 sigue diciendo, el que por acción o omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, si no hay culpa o negligencia, no, está obligado a reparar el daño. Esto en su momento se interpretó que puesto que las personas jurídicas, que eran la administración, actuaban mediante personas físicas, eran estas, el funcionario, que debía responder ante los daños. Pero claro, pronto se vio que eso no podía ser. Entonces se dictaron una serie de leyes complejas que lo hacían muy difícil
y al final, a partir de la ley 30/92 y ya ahora en la ley 40, es la administración el que indemniza al ciudadano cuando tiene derecho a ser indemnizado por toda lesión que sufra en sus bienes y derechos. Y normalmente el funcionario, salvo que se demuestre dolo, culpa o negligencia graves, no indemniza a los interesados. Por último, y finalizamos con esto, el funcionamiento electrónico del sector público habla de que todos los órganos deben tener un portal de Internet, que la administración debe crear sedes electrónicas que se sujeten al principio de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, accesibilidad, neutralidad y interoperabilidad. Es decir, todas están conectadas. Utilizarán certificados reconocidos o cualificados de autenticación. El portal de Internet es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una entidad pública y está prevista la actuación administrativa automatizada. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando el portal de un ayuntamiento emite un certificado de empadronamiento para los ciudadanos. Eso se hace automáticamente y sin intervención de un empleado público. La actuación de una administración pública, por último, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano empleado público. La firma electrónica del personal al servicio de las administraciones es obligatoria. Ya por último tenemos que hay que hacer lo que dicen los artículos 44 a 46 es que los documentos deben estar en entornos seguros, cerrados, que el almacenamiento sea seguro, que sea interoperable, que se garanticen los archivos electrónicos la integridad, autenticidad, conservación y accesibilidad a largo plazo. Y por último, que fue una incorporación que se hizo en el Real Decreto Ley 14 del 2019, que los sistemas de información y comunicación tienen que estar ubicados en la Unión Europea o en países que se consideren seguros. Bien, con esto realmente habíamos terminado el repaso por las leyes 39 y 40, que realmente es denso, pero vosotros cuando sabéis el tema tenéis que eliminar mucha parte, pero muchísimo de lo que hemos tratado lo tenemos día a día de aplicación en nuestro trabajo. Y en la media hora que nos queda, finalizamos con esto, tenéis el PDF, lo habéis podido descargar, porque os lo he compartido, con lo que lo habéis podido descargar. Y ahora voy a dejar de compartirlo para subir los casos prácticos que había preparado y que en la media hora que tenemos son sencillos. Como los hemos estado machacando, yo creo que los vamos a hacer más o menos fácilmente en la media hora que tenemos. Luego, evidentemente, hay que revisarlos en casa, pero aquí los podemos trabajar bien. Voy a dejar de compartir esto para pasar a compartir el documento. A ver, momento, compartir archivos. Un momento. Vamos a ver. No. Aquí. Compartir archivos. Compartir. Aquí. Bien, vamos a ver, quizás estaría bien que activáis el micro porque así podemos hablar sobre ello.
A ver, por ejemplo, vamos a ver, mirad. Caso 1. Venga, este es muy fácil porque además os lo he preguntado ya durante la exposición. Un inspector recibe en su registro de entrada de raíces con fecha 15 de octubre de 2025 el nombramiento como instructor de un expediente disciplinario o auxiliar de control como personal laboral, puesto que este tipo de expedientes no los realiza el equipo de la subdirección. Que sí lo realiza, pero bueno. Cuando se fija en la fecha en que se ha realizado el nombramiento, advierte que ha pasado un mes exacto desde que la Dirección General de Recursos Humanos firmó el nombramiento, 15 de septiembre, y 20 días, 25 de septiembre, desde que estuvo entrada en el registro de la edad. De acuerdo con la Ley 39 de 2015, ¿cuánto se le acorta el plazo para finalizar el expediente disciplinario? A ver, respuesta. Buscamos en la ley. ¿Nos acordamos de lo que hemos estado viendo antes? Que la eficacia sobre la eficacia de los actos. ¿Os acordáis? Sí. Sí, ¿qué hemos dicho? Que la eficacia del acto estaba supeditado ¿a qué? A que se notificara. Es decir, si a uno le llega algo con fecha 15 de octubre, le ha llegado con fecha 15 de octubre. No puede haberlo hecho antes. Entonces, la eficacia de un acto, en este caso, está supeditado a notificación. Fijaos, lo que pasa con la ley 39 es que cuando uno no la conoce o se acerca a ella por primera vez, no entiende que lo que dice quiera decir lo que quiere decir. Esa es la dificultad de la ley. Por eso hay que leerla y hay que revisarla para intentar entender cuál es su aplicación. Mirad. ¿Esto se está proyectando? ¿Sí? ¿Esto te parece una acción jurídica? Vale. Pues mirad, no se le acorta el plazo porque el plazo empieza a contar en el momento en que se le ha grabado el escrito en raíces. Fijaos, ¿qué pone? Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos, vale, pero la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditado a notificación. Por tanto, si un inspector ha recibido en su registro de entrada de raíces con fecha 15 de octubre el nombramiento como instructor, él, aunque se haya firmado el nombramiento el 15 de septiembre, es que no puede hacer nada. Él le empezarán a contar los plazos a partir de que él se constituye como instructor. ¿De acuerdo? Venga, vamos al segundo, pero lo tenéis que mirar vosotros. Mirad la ley 39 e intentar encontrarlo. A ver, esto también esto también lo hemos visto. Un alumno comienza en septiembre primero de un ciclo formativo de grado superior en un instituto, con un volante en que se acredita que ha solicitado la homologación de sus estudios en el extranjero al título de bachillerato, por lo que su matrícula está marcada en raíces como matrícula condicional. Cuando llega el momento de la evaluación ordinaria, el alumno no ha presentado la credencial de homologación y el centro procede a darle de baja. El alumno en cuestión presenta ante la DAT un escrito en el que reclama que se respeten sus derechos, porque ha cursado todo primero del ciclo formativo de grado superior con tal aprovechamiento que lleva una media de 9 en todas las pruebas de evaluación. Anularle la matrícula significa cercenar sus derechos ya adquiridos a promocionar el curso, como demuestran los boletines de las evaluaciones parciales que se acompañan al escrito. Venga, vamos a ver. ¿Cómo debe responder en su informe el inspector de educación? Venga, pensadlo. ¿Vosotros creéis que el centro ha hecho bien, que el centro ha hecho mal?
Estamos poniéndonos todos los días este ejemplo, de la homologación y la credencial. Yo creo que eso hemos puesto ya varios casos de estos. A ver, Isabel, Susana, venga, cualquiera de las dos. Decid o escribir o lo que queráis, decidme algo. Yo es que estoy pensando todavía, perdona. No me parece muy bien que estés pensando, pero puedes hablar en voz alta, aunque pienses, así no podemos compartir. No, lo digo en serio. Lo digo en serio. Podemos hablarlo porque... A ver, primero, no, lo que tenemos aquí que pensar es, hay unas instrucciones ahora mismo de la Subdirección General de Inspección Educativa que indican cómo proceder con los alumnos que se matriculan de modo condicional por estar pendientes de la homologación de estudios extranjeros, ¿vale? Hay unas instrucciones que dicen cómo proceder. Y el centro sí ha procedido adecuadamente, porque como llega el momento de evaluarle y no le ha presentado la credencial de homologación, pues el centro no tiene ninguna constancia de que el alumno, ¿no? Venga, decidme. A ver, nosotros tenemos que pensar en clave de ley 39. Nosotros hemos visto que aquí tenemos un acto administrativo, el acto administrativo de la matrícula. Y el alumno le han dado de baja la matrícula, es decir, le han anulado ese acto. ¿Por qué puede ser eso? Venga. Pensar, pero buscar en la ley 39 o las diapositivas. Bueno, las diapositivas son muchas para buscar. Buscad en los actos, nulos, buscad en los actos nulos y decidme si en qué supuesto cabría, o si tiene cabida o si no tiene cabida, lo que le ha pasado al alumno. ¿Cómo tendríamos que contestarle a la reclamación? El alumno ha presentado una reclamación y el director de área nos da una orden de trabajo, instrucciones y órdenes de servicio, nos da una orden de trabajo para que respondamos y poder él dictar una resolución de respuesta a este alumno que cree que tiene derecho a la promoción. Venga. Venga, abrir la ley 39 y mirad... Sí, yo tengo abierta la ley 39. Bueno, la ley 39 o abrir el PDF, donde están los actos nulos. Venga. Mirad si hay algún tipo que se sujete a los actos nulos. A ver. A ver, tenéis que mirar el artículo 47. Venga. Mirad el artículo 47 y a ver qué vemos en el artículo 47. Venga. Así, nulidad. Venga, nulidad de pleno derecho. Vamos a ver si se sujeta a alguno de los artículos de la nulidad de pleno derecho. Vamos a ver. A ver, por ejemplo, el primero, que era contrario a la Constitución. No, ese no. El segundo, bueno, que no sé si van por orden, porque os los digo como son, pero no, ahora no lo tengo delante, no sé si van por orden. El segundo, por órgano manifiestamente incompetente. Hombre, no. El centro le ha anulado la matrícula, el órgano era competente para hacer eso, ¿no? Sí. De contenido imposible, hombre, imposible no es. Esto es una anulación de una matrícula, esto es no suyo. Esto es un acto totalmente legal, vamos, legal. Lo que está diciendo el alumno es si eso es legal, él cree que no es legal.
pero el alumno no ha presentado la credencial de homologación. ¿En qué supuesto? ¿En qué supuesto? Es decir, si el alumno no presenta la credencial de homologación al título de bachillerato, es que no tiene el título de bachillerato para acceder a grado superior. Por tanto, ¿cuál es el supuesto que va bien? Perdona, Montse. Dime. Nosotros suponemos que no lo ha presentado porque no tiene el título. No, a ver. Ah. Nosotros, una de las cosas que tenemos, mira, esta pregunta me parece bien, porque nosotros no suponemos nada. Ajá. Es decir, en un caso práctico, no, como técnica básica. En un caso práctico, lo que no tengas escrito en el papel no existe. Aquí tú te crees lo que pone el papel, porque es la única información que tienes, la que te da el caso práctico. El caso práctico te dice que el alumno comienza septiembre en un instituto con un volante que dice que ha solicitado la homologación al bachillerato. Ahora tú ves que con bachillerato se puede acceder a grado superior. Hasta aquí bien. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me seguís? Hasta aquí bien. Por lo que su matrícula está marcada en raíces como matrícula condicional. En raíces actualmente, si un alumno presenta un volante de homologación en el que dice que ha presentado papeles en el ministerio para que su título que traiga de otro país se lo homologuen al título de bachillerato, le marca matrícula condicional. Pero si pasa el año entero y el alumno no trae la homologación del ministerio, no tiene nada. Porque el volante lo único que acreditaba era que había presentado la solicitud, pero no que se la hayan dado. Es lo único que sabemos, no suponemos nada. Aquí pone que cuando llega el momento de la evaluación, el alumno no ha presentado. Y no lo pone y nos lo creemos. Porque claro, la información que nos da el caso práctico, eso es una técnica, es difícil, pero no tenemos que empezar a inventar lo que pasaría. No pasa nada, pasa lo que pone. Cuando llega el momento de la evaluación, el alumno no ha presentado la credencial. Por tanto, ¿qué pasa? Que no tiene el título de bachillerato. ¿Qué pasa? Que un niño sin título de bachillerato no puede hacer grado superior. No puede hacer grado superior a otras cosas. Pues si tiene otros títulos, vale, pero es que él accedía con título de bachillerato. No lo tiene, no puede hacer grado superior. Vamos a ver. El alumno reclama, él dice que ha estudiado, que lo ha aprobado todo, que cómo no lo dejan seguir. Entonces, la respuesta tiene que ser en base a la ley del MEC. Vamos a la nulidad y vamos a ver en qué supuesto cabría. Claro, el problema es que, como los procedimientos administrativos son tan variopintos, que lo mismo es un procedimiento administrativo, una multa de tráfico, que una sanción por levantar el tejado de tu casa sin pedir permiso, o sea, son tan diferentes que es difícil cuando llegas al ámbito educativo ver que es un procedimiento administrativo y que la nulidad del pleno derecho está escrita ahí también para este caso. Vamos a mirar, fijaos, mirad. Lo veis proyectado, ¿verdad? Donde pone tema 53 a solución. ¿Lo veis proyectado? No. No, porque no lo he compartido, vale, no. Mirad el artículo 47, va. Donde pone los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes. Y mirad en el F. Ay, vale. Sí. Pone los actos expresos o presuntos, una matrícula. Estamos en la matrícula. La matrícula es un acto administrativo. Contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos. Hombre, tú adquieres un derecho porque vas a obtener un título. ¿Cuándo es nulo de pleno derecho? Cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Es que esto quiere decir que esta persona ha accedido a esa matrícula sin tener los requisitos que se necesitaban, que era tener el título de bachillerato. Por eso es correcto que se le haya anulado la matrícula. Entonces, ¿cómo debe responder en su informe el inspector de educación? Tiene que decir que de modo condicional
y para no causar un perjuicio de imposible reparación. Claro, ¿por qué? Fijaos, ¿por qué se le permite? Porque, claro, podríamos plantearnos, ¿y por qué se le permite matricularse condicional? Si no se sabe si el Ministerio le va a decir que sí o le va a decir que no, ¿no? Se podría plantear eso. Pues se le permite porque si el Ministerio le dice que sí, en caso de no dejarle matricular condicional, se produciría un perjuicio de imposible reparación, porque el alumno había perdido un año. ¿Lo entendemos esto? Entonces, la administración le permite de modo condicional matricularse, pero si no, finalmente no acredita los requisitos, le anula la matrícula porque esa matrícula era nula, porque el alumno había accedido sin tener los requisitos para acceder. ¿Entendemos en este caso? Sí, está claro. ¿Y sabes por qué me dices que no? ¿O ese no de qué era? Ah, bueno, vale. Venga, vamos al siguiente. Una familia presenta un escrito ante la dirección de área denunciando que el centro privado en que su hijo ha cursado segundo de bachillerato no ha querido trasladar la reclamación a la calificación en la evaluación ordinaria de la materia de segunda lengua extranjera inglés, por desacuerdo con la respuesta del centro y elevarla al DAC, según establece la orden 2067 de 2023. El argumento que le han dado en el centro es que, como el artículo 39.3 establece que la resolución de la Dirección de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa, eso no les afecta, porque no son un centro público y, por tanto, no producen actos administrativos. Esta es la cuestión. Entonces, aquí, si nosotros nos fuéramos, tenéis que iros a la orden 2067 y decirme si el centro privado está afectado por esta orden o no. Venga, ¿vemos la orden o no la vemos? En primer lugar, cuando tenemos una orden concreta que regula la evaluación en bachillerato, nosotros no vamos a aplicar nunca directamente la ley 39. Porque hay un principio que si tenemos una ley específica, una norma específica para ese asunto, no se aplica a la ley general. La ley de procedimiento administrativo es una ley general y todo debe sujetarse a lo establecido con carácter general en esta ley, pero no se aplica directamente en muchos casos porque hay leyes específicas que se aplican porque regulan el procedimiento concreto. Entonces, en este caso, la ley 39 no se aplica directamente, pero el procedimiento de reclamación de calificaciones sí que es un procedimiento que sigue de alguna manera los elementos fundamentales del procedimiento administrativo. Por eso, vamos a mirar la orden 2067 y lo primero que tenéis que mirar es el ámbito de aplicación, del artículo primero. Tenéis que mirar si se aplica o no se aplica. Donde pone objeto y ámbito de aplicación. Lo que tenéis que mirar es si se aplica o no se aplica en los centros privados la orden. Sí. ¿Qué pone? Esta orden será de aplicación en los centros docentes públicos y en los centros docentes privados de la Comunidad de Madrid, que, debidamente autorizados,
impartan enseñanzas de bachillerato. Efectivamente, por tanto, ¿qué le tendríamos? Hombre, un poquito más, pero como estamos haciendo aquí, digamos, respuesta rápida, ¿qué haríamos, qué deberíamos decir? ¿Qué debería...? Mirad, me vais a hacer el informe de este caso, que es muy sencillito. Sí. El informe del caso 3, ¿vale? En casa y me lo mandáis. Porque, ¿cuál debe ser el sentido del informe? Pues decirle al centro que efectivamente se le aplica la orden 2067 y que en el artículo relativo a la objetividad de la evaluación debe trasladar la reclamación, la disconformidad contra la resolución de no atender pues la reclamación que ha presentado en el centro contra la calificación de la familia, debe elevarla ante el director de área porque es totalmente de aplicación a un centro privado de acuerdo a lo que pone en el artículo 1. Efectivamente. Vamos al siguiente. Venga, este es de lo que hemos hecho al final, más bien. O sea que lo tendríais que ver. En el Tribunal de las Oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, la Dirección General de Recursos Humanos ha nombrado como presidenta para la especialidad de latín a una catedrática solvente que conoce bien el procedimiento porque lleva preparando opositores los últimos 5 años. Este nombramiento no se le ha consultado porque es funcionaria y está entre las funciones de catedráticos la presidencia de los tribunales de oposición. Cuando la catedrática ve su nombramiento publicado, entiende que debe presentar un documento a la Dirección General de Recursos Humanos, lo que hace al día siguiente de la apertura del plazo correspondiente. Lo propio hacen varios opositores cuando a su vez ven su nombramiento como presidenta del tribunal. ¿Qué documento ha presentado la interesada? Lo acabamos de ver, ¿eh? Sí, sí. Estaba el de Alzaga. ¿Qué? Venga, ¿qué documento ha presentado la interesada? Va. Ay, madre. Está en la ley 40 eso. Lo acabamos de ver. Sí. Unos han presentado uno y los otros el otro. La interesada ha presentado un documento solicitando su APS. A ver, os digo el artículo. Ella tiene que decir que no puede participar porque ha preparado opositores. ¿Cómo se llama eso? Ellas están en el artículo 23 y 24, hemos dicho, creo que los digo bien, en el artículo 23 y 24 de la ley 40. Esto ya no es de la 39, esto es de la 40. Son los artículos que se refieren a la abstención y a la recusación. Ah, sí, sí, es que lo acabamos de ver. Tienes todo el... Claro, pues estaba diciendo, si lo acabamos de ver. Lo El acabamos de documento ver. que ha presentado, claro, el documento que ha presentado la interesada es el de la abstención y el documento que han presentado los opositores es recusándola por haber preparado oposiciones. Claro. Exacto. ¿Sí? Sí. Abstención. Muy bien. Claro. Recusación. Claro. ¿Sí? ¿Lo veis bien? Sí. Yo sí, vamos. Sí, Isabel, lo vemos bien. Se ve claro, ¿eh? Cuando se han prestado servicios y además, en concreto, si miráis el artículo correspondiente de la convocatoria de oposiciones, establece que si se han preparado oposiciones en los últimos 5 años, no es motivo de abstención, evidentemente, y de recusación. Bueno, vamos al último rápido y lo dejaremos en el caso 5 porque ya son y 24, con lo que, bueno. Este no lo vamos a resolver aquí. Este lo vamos a leer aquí, pero no lo vamos a resolver aquí porque
porque, bueno, porque me gustaría debatirlo más. La inspectora recibe en su día de guardia una llamada del padre de una alumna de segundo de la ESO matriculada en un centro concertado a la que se le ha aplicado la medida de 5 días de expulsión del centro por falta grave. Según le informa el padre a la inspectora, en el hecho participaron otras 2 alumnas y tal como le ha contado su hija, según parece, la dirección del centro también ha hablado con ellas, pero el padre quiere saber qué medidas correctoras se les han aplicado, pues piensa reclamar si son inferiores, ya que ellas fueron las que planificaron y ejecutaron la tropelía, mientras que su hija estuvo de mera comparsa. Y aquí lo que tenéis que plantearos es si tiene el centro obligación de comunicarle al padre qué medidas correctoras se les han aplicado a las otras alumnas, en el caso de que fueran inferiores a las de su hija. Esto lo pensáis, ¿vale? Lo pensáis. Ya aquí lo que hay que ver es el artículo relativo al concepto de interesado. ¿Vale? Aquí lo que hay que estudiarse es el concepto de interesado. ¿Quiénes son interesados? Hay que pensar que el interés nunca es el cotilleo, no se os olvide. Interés legítimo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues nada, luego yo ya os mandaré todos los materiales como siempre, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Con lo que, bueno, había 2 casos más, pero lo vamos a exprimir ya porque ha sido un día muy intenso. Sí. Vale, pues nada, mucha paciencia que habéis tenido, muchas gracias y nada, nos vemos. Sí, bueno, haremos lo que podamos con esta tos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Monse. El próximo día procuraré estar presencial. Hombre, hoy habría sido, si venís, perfecto, porque es mucho mejor. Pero bueno, yo os he notado ahí, habéis estado ahí todo el tiempo y yo os lo agradezco mucho. Venga. Gracias, buenas noches. Hasta el próximo día. Hasta el próximo Venga. día. Adiós. Adiós, adiós.